Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía en este día sábado. Dios es grande y misericordioso con nosotros. Nos viene enseñando Él a perfección los mandamientos en este sermón del monte, en este sermón de la montaña del Evangelio de Mateo. No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Eso se había dicho antes en la antigua ley. No jurar en falso, pues porque nuestras palabras, queridos hermanos, tienen mucho sentido, mucho significado y poder, podríamos decir. No podemos soltar palabras por soltarlas así nomás. Eso es lo que nos dice Dios. Controla tu lengua, en otras palabras, razona lo que piensas. No te pongas a jurar el nombre de Dios. Jesucristo les aclara sobre este mandamiento. Dice, de ninguna manera hay que jurar por Dios santito. No. A veces las personas, para que les crean lo que ellos dicen, utilizan estos términos de juramento y ponen a Dios como testigo, ponen a Dios por delante. Y no está bien, queridos hermanos, si a lo mejor se lo pone a Dios como testigo de una mentira. Imagínense, hay gente que miente y no tiene temor de Dios o desconocimiento también, y utiliza su palabra para mentir y lo pone por testigo a Dios. Hago una mentira y para que sea creída, digo por Dios, lo pongo a Él por testigo, por Dios santito. No está bien. No podemos ponerlo a Dios como testigo de lo falso, para nada. Jesucristo más bien nos enseña y dice, no juren ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque ahí tiene sus pies, ni por Jerusalén, ni por nada. Más bien, cuando sea de decir sí, diga que sí, nada más. Cuando sea de decir que no, diga que no, y suficiente, es suficiente. Es decir, nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a ser sinceros, a decir la verdad, con toda sinceridad. Sincero significa sin falsedad, eso significa. Sincero significa sin engaño. Dicen que la palabra sincero se origina en Italia cuando hacían los italianos las cerámicas. Y a veces a los trabajadores se les quebraba alguna pieza de la cerámica, y para que no les descuenten, para que no falten piezas, cogían una cera y la pegaban a esa pieza quebrada, y en verdad estaba pegada que casi no se notaba así, mirando rápido, no se notaba que estaba quebrado eso, que tenía una falla, no se notaba. Y a la persona le vendían esa pieza como buena, es decir, le engañaban. Pero de pronto la gente comenzó a darse cuenta que iban estas piezas quebradas pero pegadas con cera. Entonces la gente, cuando iba a comprar una cerámica, preguntaba si no es una cerámica quebrada o está buena. Y le decían, no, esta es sin cera, quiero una cerámica sin cera, que no tenga cera. Entonces de ahí viene la palabra sincero, es decir, sin engaño, donde no haya engaño, donde no nosotros digamos algo que no es, queriéndolo pasar como algo que sí es. Hay personas que les encanta mentir, que si no mienten, no, parece que no viven, que no existen. Y es más, hay gente todavía que le encanta repetir una mentira cuántas veces. Dice, sí, es que esto así fue, no, es que yo vi, y es que yo estuve ahí. Y todo es falso, todo es un engaño, todo es una mentira,
para ver si es que le creen. Y cuando no le creen se molesta. Otras personas se ponen a llorar porque no les creen. La mentira, queridos hermanos, hay que desecharla, hay que sacarla de nuestra vida. No puede haber mentira en un seguidor de Jesucristo. No puede haber engaño en una persona creyente que escucha la palabra de Dios, en una persona que se alimenta de la palabra de Dios. No puede salir de su corazón mentira, porque lo que comes, el alimento de Dios, es alimento de verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es Jesucristo, Él es la verdad. Y si yo me alimento de verdad, no puedo vomitar mentira. ¡Qué falsedad, hermano! No puede haber engaño. Hay que apartarse de estas cosas. Usted, cuando sea algo de decir que sí, diga que sí. Y cuando es un no, simplemente diga no y ya está. No tenemos, queridos hermanos, nosotros permiso para más. Así dice este evangelio. No jures por tu cabeza tampoco, dice, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo de tus cabellos. No puedes, hermano. Dios es el que lleva tu vida. Es Dios. Estamos nosotros caminando en las manos de Dios. Ahí caminamos. Y no podemos nosotros cambiar las cosas. No. Si Dios nos está mirando, Dios está haciendo todo en nosotros. No tenemos poder nosotros, querido hermano, para a la mentira convertirla en verdad. No tenemos poder. No. Podemos tener poder de convencimiento para hacer creer a alguien una mentira por verdad. Los hijos, cómo mienten a sus padres, cómo los engañan a los papás, mintiéndoles cualquier cosa. Y a veces los padres, en cambio, son cómplices de las mentiras de los hijos, porque los padres les enseñan a mentir a sus hijos. El hijo ve que su papá miente, que su mamá dice cosas que no son ciertas. Así es, queridos hermanos. Eso lo sé ver yo muchas de las veces. Cómo los papás, las mamás justifican las mentiras de los hijos en la catequesis. Entonces los justifican. Es que mi hijo estuvo enfermo. Mentira, se quedó durmiendo. Es que mi hijo esto. Y mienten. Y el hijo está escuchando que la mamá miente. Y ese hijo después te miente a ti, te engaña. Y ahí vienen después los reclamos. O padres muy jodidos. Padres muy enojados, que se pasan de estrictos y son muy duros con los hijos, que ante una falta, a veces pequeña, los están castigando. Ese hijo, de miedo al castigo, va a aprender a mentir. Él mejor miente antes que aguantarse un castigo. Peor los castigos físicos a veces, que les producen dolor. Entonces ese muchacho prefiere hacer una mentira. ¿Quién lo está empujando a mentir? Son los papás. Por eso, querido padre de familia, si tu hijo comete una falta, si tu hijo hace una travesura en la casa, dale confianza que te cuente la verdad. Y dile que no haga eso. Dale un fuerte abrazo y dile: mi hijo, no haga eso. Yo soy su padre, soy su madre, y a mí me duele que usted quiera engañar. No mientas. Insiste para que tu hijo, al ver la confianza, enséñale a que pida perdón. Tú le das confianza, ha hecho una falta. Dígale: mi hijo, pida perdón. Pídanos perdón, porque lo que usted ha hecho no está bien. Entonces el hijo aprende a pedir perdón cuando ha fallado. Caso contrario, cuando ha fallado, ¿qué aprende el hijo? Aprende a mentir.
fallé y miento. ¿Para qué? Para que mi verdad, la verdad que es, no sea descubierta. Mi falta, que es una verdad, no sea descubierta. Y yo miento. ¿Cómo me voy a arrepentir si mentí? ¿Cómo me voy a arrepentir? ¿Cómo voy a pedir perdón? Si pido perdón es porque voy a reconocer mi falta. Pero si puse una mentira, me envolví en una mentira, me cubro en la mentira, pues tengo que permanecer envuelto en esa mentira. Entonces no hay chance al arrepentimiento. Pero si ese papá y mamá aprende a dar confianza a los hijos en sus travesuras y malcriadezas, dales confianza, abrázales, conversa con ellos y diles que pidan perdón. Entonces tu hijo aprende que cuando se comete una falta, ¿qué hay que hacer? ¿Mentir o pedir perdón? Entonces él aprende a pedir perdón, porque hubo quien le dio confianza, quien le dio amor en su falta, en su pecado, en su desobediencia. Hubo quien le dé amor y comprensión. Eso ha hecho Jesucristo, hermanos. Cuando usted ha sido desobediente, ¿qué ha hecho Jesús? Jesús te ha abrazado. Cuando tú lloras de arrepentido, ¿qué ha hecho Jesús? También llora contigo. Eso hace Jesucristo. ¿Cuántas veces ha sido usted desobediente con Dios? ¿Cuántas veces ha sido rebelde con Dios? Y Dios haya estado abrazándote, haya estado comprendiéndote, haya estado llorando tu pecado, llorando la muerte, llorando porque tú no lloras de arrepentimiento. Y cuando lloras de arrepentimiento, Dios llora de alegría porque te ha recuperado. Ese es Dios, hermano. Ese es el amor de Dios. ¿No podemos hacer algo parecido para que no pase esto? Porque si no viene el juramento falso. ¿Eso qué es? Eso es mentir. Eso es jurar en falso. Eso es hacer una mentira y quererte convencer de que es verdad. No puede haber eso, queridos hermanos, en una familia cristiana, en una familia creyente. Las mentiras en pareja. Mentir. A veces, por cualquier cosa que pasa, se puede mentir. Los celos, por ejemplo, de una persona puede llevar a mentir a la otra persona. Es que los celos me traen problemas. La mujer es muy celosa. El marido, para evitarse problemas, porque se quedó por ahí con los amigos conversando o se quedó unas horas más en el trabajo, y como la mujer no le va a creer y por los celos de ella va a tener un problema, mejor miente. Queridos hermanos, hay que ser sinceros, sin engaño. No tenemos que mentir. Pídale a Dios esa gracia especial, hermano mío. La sinceridad nos lleva a vivir en fidelidad a Dios, y en pareja, fidelidad en el matrimonio. Porque si no, vienen las infidelidades por la mentira. El hombre infiel miente, la mujer infiel miente, y se dan las mentiras de lado y lado. Y por eso viene el pecado, vienen pecados más grandes. Queridos hermanos, Jesucristo el día de hoy nos llama a dejar todo eso, esa vida de pecado, toda la vida que nos aparta de Dios. El Señor nos llama a dejar eso atrás. En la primera lectura, el profeta Elías le bota el manto a Eliseo. Eliseo estaba arando con sus yuntas de toros, estaba arando, y él abandona, deja esas yuntas, las 12, una docena de yuntas, termina, las mata, las sacrifica. Dejó su trabajo, dejó lo que él le daba el pan de cada día, lo que se ganaba, el trabajo que le permitía ganarse honradamente su comida para él y su familia. Deja todo eso porque encuentra un llamado más grande, un llamado superior, que es seguirle a Dios, ser profeta de Dios. Deja todo y se va al servicio del profeta Elías, para luego convertirse en un profeta del Señor. Cuando usted descubre, querido hermano, un llamado de Dios, una misión que Dios te da, cuando usted descubre que Dios te llama a cosas grandes, dejas la vida pasada, dejas cualquier cosa, dejas esa suciedad del pecado, la dejas,
Te deshaces de eso, te desprendes del pecado y te desprendes incluso de algunas cosas que son buenas, no son malas, pero te desprendes de ellas porque hay una misión superior. ¿Qué te parece? Ejemplo, si usted es padre de familia, el Señor te llama a transmitir la fe en los hijos. No tienes tiempo tal vez, pero hay algo que hacen en familia, qué sé yo, hacen deporte, ven una película en familia, y como no hay tiempo para la oración, es bueno dejar eso que es bueno, ese compartir, esa película, ese salir a pasear, ese deporte que hacemos. Sacrifico ese deporte que hago por algo superior, por algo mejor, que es la palabra de Dios. Eso es lo que hace el profeta Eliseo. ¿Tener una docena de yuntas era malo? No. ¿Trabajar para ganarse el pan de cada día, arando la tierra, era malo? No, era bueno. Pero deja eso que es bueno por algo superior, por algo mejor. A eso nos llama el Señor, hermanos, en este día. A que pongas a calificar lo que vale más. ¿Y qué vale más, hermano? Las cosas de Dios están sobre todas las cosas, sobre todo. Así es que usted, en la agenda de cada día, mire qué tiene que sacrificar, qué actividades que tiene que dejar a un lado para dar más tiempo a las actividades de Dios que nos dan la vida eterna. Para allá tenemos que conducirnos, hacia allá. Eso hace Eliseo. Deja todo eso que era bueno por algo mejor. Así es, hermanos míos, así es. Y peor el pecado, eso hay que dejar primerito, y después vamos desprendiéndonos. Hay gente que el día domingo no asiste a la iglesia, no asiste a la misa, porque se queda trabajando. ¿Trabajar es malo? No, no es malo, hermano, es bueno. Pero en día domingo, el día del Señor, el día grande de Dios, no lo podemos cambiar por algo que es bueno, pero es de menor valor. No podemos cambiarlo, hermanos. Es que ahí está nuestra fe. Mi fe me dice que si yo hago la voluntad de Dios y sacrifico el trabajo, Dios no me va a faltar, hermano, para comer. Dios no me va a faltar. Es que esa es fe. Eso es fe. Eso es creer en Dios. Eso es abandonarme en la palabra de Dios, que Él ha dicho: busque el reino de Dios y el resto viene por añadidura. ¿Se da cuenta, querido hermano? Entonces debemos actuar como verdaderos creyentes. Así hay que actuar, hermanos míos, como verdaderos creyentes, como que le amamos a Dios. Manifestémoslo esto en este día. Manifestemos eso, hermanos, que le amamos a Dios. Pongámonos a su servicio y bendigámosle a Él. Démosle gracias, hermanos, por las cosas que Él nos regala en este día.